Bienvenidos a Desterrados en un nuevo episodio, el número 12 de esta serie que habla de la migración y la democracia. Hoy tenemos una invitada que nos va a hablar sobre todos los temas de las ONG en Colombia, bueno, a nivel latinoamericano. María Corina Ribodó, que es la coordinadora del Gran Acuerdo Venezuela, una ONG que aglutina a muchísimas ONG y también es comunicadora social. Bienvenida a Desterrados. No, Rafa, para mí es un orgullo y muy emocionada de estar aquí contigo en este nuevo podcast Desterrados. Me gusta mucho. Gracias, gracias. Mira, quiero comenzar como comienzo la mayoría de las entrevistas. Tú eres venezolana, ¿te viniste hace cuánto tiempo a Colombia? ¿Por qué migraste a Colombia? ¿Cuál fue ese detonante que hizo que te vinieras para acá? Mira, básicamente yo tengo 12 años en Colombia, o sea, ya la siento como mi casa también. Colombia es un país muy cercano y que verdaderamente yo me siento muy agradecida, y no solamente por mí, sino por todos los migrantes que estamos aquí, porque Colombia ha sido un país verdaderamente hermano que nos ha abierto las puertas. Yo básicamente vengo por una oportunidad laboral. Mi papá acaba de abrir su empresa, tenía ya unos años con su empresa de servicios petroleros, y yo con mi trabajo, yo acababa de hacer una maestría en España y pues quería seguir mi carrera profesional, y lamentablemente en Venezuela se me había complicado un poco y tuve un tema de seguridad, de inseguridad bastante fuerte, y decidí entonces venir a apoyar aquí en la empresa y bueno, asumí el rol como de comunicaciones y también el rol comercial y de mercadeo. Cuéntanos ese tema de inseguridad. ¿Pasó algo? Pues a mí me secuestraron y fue un poco delicado y tuve como día y medio, más o menos. Y básicamente ese fue como el mayor detonante, aunque ya yo tenía la decisión de venirme a Colombia a seguir mi carrera profesional. Ya la inseguridad en ese momento en Venezuela era bastante difícil, estamos hablando de 2012, diciembre. Fue lo que me pasó a mí, pero en esa época, 2012, estaba bastante heavy. Y ya las oportunidades en el tema petrolero era bien complicado porque ya estaba muy politizado, por así decirlo. Entonces los profesionales, aunque mi papá no tuvo nada que ver con el tema de PDVSA, ni de la huelga, ni nada que ver, pero sí ya era un tema muy politizado, que ya se estaba empezando a ver mucha corrupción, y estos son profesionales que son muy correctos. O sea, aquí nadie va a pagar un peso por nada, y son empresas que tienen unos valores y una misión bueno, tratan de tener una buena responsabilidad social, una buena gobernanza y unos estándares pues para cumplir internacionales. Y entonces la empresa abrió aquí en Colombia y aquí seguimos entonces ofreciendo esos servicios que ayudaron mucho a crecer la industria petrolera colombiana, porque se vinieron muchos profesionales de Venezuela muy bien preparados, que tenían, bueno, muchos años de experiencia con proyectos grandes en refinación. Bueno, tú sabes que Venezuela tiene las mayores reservas del mundo, entonces aquí vinieron en un momento clave que hizo que la producción de Colombia aumentara y fuera un país petrolero en ese momento. Que eso es básicamente, tú dices que tienes 12 años acá. La mayoría de los venezolanos que emigraron hace 12 años, venezolanos muy preparados, con visión empresarial gigantesca, que hicieron que varias industrias como el campo, el tema petrolero, el tema económico de Colombia surgiera, ¿no? Sí. Y en los últimos años hemos visto una migración venezolana de, bueno, lo que ha pasado en Venezuela, de los estratos más bajos huyendo de la dictadura. Correcto. Pero acá lo importante, María Corina, es que tú, si bien pudiste migrar en una época donde no había ese río de gente cruzando la frontera. Migrar más que todo profesionales. Exactamente. Fue la primera ola migratoria, ya después vinieron las demás. En esa ola migratoria de profesionales, ustedes llegan acá, montan su empresa, y ¿cómo les ha ido? O sea, ¿cuál es la perspectiva de ustedes como venezolanos profesionales en un país? ¿Los recibieron bien? ¿Tienen su ciudadanía o su PPT, su visa de trabajo? Es decir, sí. el gobierno colombiano abrió esas puertas. Sí, la verdad es que sí. O sea, crear empresa en Colombia no es fácil, pero no es fácil crearla, la puedes crear. Lo difícil es mantenerse,
porque sin duda es un reto ser un empresario en Colombia, en nuestros países pues hay muchas fluctuaciones, pero sí fue un país que abrió las puertas y claro, sobre todo porque era la oportunidad de, en este momento de crecimiento del boom petrolero acá en Colombia, entonces se necesitó esos profesionales para la industria petrolera en Colombia, hicieron muy buen equipo, venezolanos y colombianos, por supuesto. Okay. Y sí, siento que sí bueno, esa parte más gerencial te la podría hablar más el presidente, porque eso yo no estuve involucrada, yo llego en 2013 y la empresa se crea en 2009. Pero definitivamente hemos tenido pues nuestros retos empresariales, pero sí es un país donde se pudo hacer empresa, hacer negocios, y bueno, sí tuvo sus dificultades. Y bueno, para la parte de, sí, yo llego con mi visa de trabajo, porque bueno, ya era una empresa constituida, y logro sacar mi visa de extranjería, y luego, bueno, ya como tengo ya 12 años, ya soy residente. Y ya incluso podría aplicar a la nacionalidad colombiana. Entonces, definitivamente la primera ola migratoria llega con un nivel profesional, yo tenía una maestría, y entonces logramos incorporarnos bueno, fue hace 12 años, también no había tanta gente. Entonces logramos incorporarnos al ámbito laboral y sacar lo que era la visa la cédula de extranjería. En ese momento no existía el PPT. Exacto. Entonces tú tenías que demostrar unas capacidades, que sí, que para qué empresa te pedía. Entonces la cédula estaba atada a la empresa. Exacto. Yo no me podía ir a otra empresa, por ejemplo, a menos de que me pidiera la empresa. Entonces, bueno, nada, ahí estuve un tiempo y he ido acumulando y ya hoy en día soy residente. ¿Hoy tú crees que venezolanos que sean profesionales, que tengan un pequeño emprendimiento, tengan esa oportunidad si se dedican a hacer lo que tienen que hacer, si se dedican a trabajar, si se dedican a su emprendimiento? ¿Crees que puedan surgir, salir adelante? Aquí en Colombia. Acá en Colombia. Yo pienso que sí. Aquí lo que pasa es que en Colombia hay temas financieros que pudieran ser mejor. Por eso es que también hay mucha gente que migra para los Estados Unidos, porque aquí el crédito no es fácil. Aquí que te financien un proyecto no es fácil, pero se puede. O sea, todo se puede empezando poco a poco con algo pequeño y tú ir creciendo. Toma paciencia, toma mucho liderazgo, toma mucho esfuerzo, porque no es de un día para otro, pero sí definitivamente, si hay venezolanos preparados que vean una oportunidad de negocio en Colombia, pienso que es un país estable institucionalmente. Quizás la parte financiera toque venir con algunos ahorros, ¿sabes? Sí. Para empezar, pero ya después creo que sí puede ser un crecimiento importante. Sí, porque he visto muchos emprendedores venezolanos que han montado temas de empanadas, comida típica venezolana. Exacto. Entonces, siento que hay en este momento un ambiente de progreso de esos venezolanos, ¿no? De decir, bueno, ya no nos vamos a quedar en la queja, sino más bien vamos a ser productivos también para que Colombia se dé cuenta que los venezolanos somos gente de bien, que venimos a trabajar. Y eso es importante, esa experiencia que tú tienes, porque es una experiencia exitosa. A veces tratamos nosotros de resaltar las cosas malas como para hacer denuncias, pero lo que yo estoy viendo contigo es una experiencia exitosa, que les ha ido muy bien, que les han dado oportunidades a otros venezolanos dentro de esas empresas. Y a otros colombianos también. Y a otros colombianos, y esa integración colombo-venezolana fue muy buena. Es muy buena, es muy buena. Y ahora bien, yo te quería preguntar, ¿cómo saltas tú de ese tema empresarial a un tema social? Porque eres la presidenta del Gran Acuerdo Venezuela. Sí. Explícanos un poquito qué es el Gran Acuerdo. Bueno, mira, el Gran Acuerdo básicamente se crea en 2018, ya hace, 7 años más o menos. Y empieza como unas mesas de trabajo. Básicamente a mí, eso es una convocatoria que hicieron abierta a los venezolanos que estábamos en ese momento. Yo participé en una de las mesas y bueno, hicimos un buen equipo de trabajo al principio. Estuvo liderado por Francine Howard, que todavía sigue muy conectada, aunque ella está ahorita en Estados Unidos. Y bueno, otras personas que venían de diferentes ramas, pero todos con el interés de ayudar a la gran migración que estaba llegando. Porque hazte cuenta que yo llego en 2013, pero cada vez empiezan a venir más migrantes y las necesidades eran diferentes. O sea, como te digo, primero vino la ola
profesional que impulsó la industria petrolera de Colombia, que es muy importante resaltarla, como tú bien dices, pero después esto llega una ola migratoria, pues más joven, de repente no le faltan algunos estudios y ya viene una ola un poco más vulnerable, ¿no? Niños con madres de cabeza. Entonces ya viendo esa necesidad, creamos el gran acuerdo para abogar por ellos, buscar soluciones a la crisis migratoria, porque era una crisis migratoria forzada. O sea, no es que la gente se quiso ir, es que verdaderamente la gente no encontraba sobrevivir en Venezuela, tener oportunidades laborales, incluso cuestiones básicas como salud. Entonces aquí tratamos de crear como una asociación y una plataforma que uniera a diferentes ramas y a diferentes ONGs que también estaban surgiendo. O sea, nosotros vimos una correlación entre mayor migración llegaba, más iban abriendo ONGs. Al principio las ONGs estaban concentradas en las principales ciudades. Bogotá, por supuesto, fue al principio, luego vino, no sé, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, fueron muy fuertes, pero ya en este momento, a medida que llegaba la migración, no sé, a Pereira, a Pasto, iban surgiendo otras ONGs. Entonces lo que tratamos de hacer fue de ir viendo cómo iban surgiendo estas ONGs a medida que iba llegando la migración venezolana a Colombia. Ok. Vamos a decir, esa población venezolana reconoce esas ONG, ese trabajo que han tenido que hacer ustedes de darse a conocer primero y también de juntar distintas ONG, porque el gran acuerdo es como un paraguas que las aglutina todas, ¿no? Sí, sí, igual eso cada quien mantiene su independencia y cada quien puede participar si quiere o no quiere, o sea, no es así como algo que te ata. Realmente lo que se hacen son esfuerzos de articulación. Y muchos se hacían como que, bueno, llegó esta necesidad de este señor que necesita operarse, o esta persona necesita un pasaje, o esta persona necesita dónde quedarse a dormir. Entonces íbamos con la red articulando y la misma gente articulando. O sea, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp desde hace mucho tiempo y bueno, hemos hecho reuniones, tuvimos muchas reuniones con las embajadas, con Humberto Calderón Berti. Bueno, hemos ido viendo todos los cambios. Sí. Y hemos estado tratando de ahí, ayudando a articular esfuerzos por la migración venezolana, y ahí lo que se hacía era con la red, ponte, ¿qué ONG está ahorita en Bucaramanga? Con los caminantes eso fue, hubo que mandar muchísima ayuda, pero a Cúcuta, y todo el paso de los caminantes. Entonces nos íbamos ayudando entre todos, y íbamos viendo, bueno, ¿qué ONG está en este momento en toda la ruta del caminante? Bueno, Alba, que tenía el comedor, las personas de Manitas Amarillas en Cúcuta. Entonces ahí nos íbamos ayudando, ¿qué necesitan? Entonces de Bogotá les mandábamos, o entre todos nos hemos ido ayudando. Esa es la verdad. O sea, ¿tú crees que las ONGs en Colombia han sido fundamentales para el apoyo de los migrantes? Sí, ha sido fundamental y sobre todo una mano amiga. De repente no hemos tenido como tantos recursos, porque de verdad que son ONGs como de base comunitaria. Hay algunas que han tenido más apoyos que otras con instituciones de la Agencia de Cooperación, otras menos, pero todas han tenido una voluntad que a veces de nuestro propio bolsillo hemos sacado. O sea, sobre todo en la pandemia fue súper complicado porque pues mucha gente quedó sin casa. Acuérdate que la gente vivía del día a día y de pagar los pagadiarios. Sí. Entonces a mí me tocó, por ejemplo, a mí personalmente me tocó ir en la pandemia, yo no tenía vacuna ni nada, de irme hasta el terminal porque habían más de 200 familias que no tenían dónde quedarse. Entonces empezaron a acampar ahí, estuvimos viendo unas soluciones, en ese momento la junta directiva era otra y ellos lograron conseguir unos pasajes para devolverlos, bueno, junto con la alcaldía. O sea, obviamente todo esto es un trabajo en equipo de articulación, pero que requiere un liderazgo, ¿me van a entender? Sí. Entonces, en ese momento se les ayudó con el tema de Aid Life, se les ayudó a pagar servicios, arriendos, que mucha gente critica lo del Aid Life y dicen que esa plata se perdió. No es verdad. Yo estuve viendo cómo ese dinero se les dieron a venezolanos para pagar arriendos. En ese momento la gente no podía trabajar, no tenía cómo pagar servicios, no tenía cómo pagar alimentos. Con la ONG de Colombia, Cuida Colombia, logramos sacar como 7,000 mercados. O sea, las ayudas llegan. Yo sé que... O sea, tú certificas Certifico. que el concierto de Cúcuta sí hubo una ayuda puntual para los venezolanos. Sí, porque yo lo trabajé con la Fundación Aid Life. Todo eso todas esas donaciones se fueron a pagar arriendos de venezolanos aquí en Colombia, personas muy vulnerables, que no tenían, si no iban a quedar en la calle. Sí. ¿Ok?
tenían que pagar servicios y algunos alimentación, mercado. En la pandemia eso fue súper importante. No te sé decir el manejo completo, pero yo sé, porque sé, tengo una amiga que trabajó ahí y eso era súper, o sea, eso está muy supervisado y muy auditado, porque acuérdate que eso viene de afuera, son organizaciones internacionales y ese dinero no es que se entrega así. Yo tenía que demostrar que la persona lo necesitaba, que era vulnerable, que estaba en un estrato tal, que tenían que mandar una carta, unos papeles, o sea, eso. Porque las noticias del régimen y lo que quiere el régimen posicionar es que la oposición se robó la plata del concierto, no es cierto. se robó la plata de No USAID. ¿Estas ONG han recibido dinero de USAID? Algunas sí, otras no, porque como te digo, algunas son de base muy comunitaria y no tienen estructuras organizativas robustas como Cámara de Comercio, NIT, RUT. Entonces esas son las que más han tenido que buscar donaciones. Y lo han logrado a punta de mucho trabajo, ¿entiendes? Sí. Pero hay algunas más grandes que sí han recibido y eso va directo a proyectos. Eso todo es supervisado. Y lo puedes hablar con otras fundaciones que sí han dirigidos a proyectos sociales, más sociales, no proyectos políticos. No, proyectos sociales. Aquí la ayuda de asistencia humanitaria fue la más urgente. Así es. ¿Me hago entender? Ya después la parte política, que es la parte que viene con Gran Acuerdo, porque Gran Acuerdo ayudó a temas de migración, de articulación, la plataforma, como te digo, pero también tenía una mesa, que fue la mesa que yo empecé, que era la mesa de democracia, derechos humanos y restitución de la democracia en Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? Gran Acuerdo tiene esa dualidad que para la gente es como rara, porque por lo general la ONG se enfoca en una sola cosa. En nuestro caso, teníamos, bueno, eso te digo que es desde el inicio. Habían 3 mesas, un tema de migración, la migración colombiana, el tema de asistencia humanitaria en Venezuela, asistencia humanitaria en Colombia y la mesa de democracia, derechos humanos. Entonces, bueno, habían equipos divididos trabajando en esas aristas, por así decirlo. ¿Cuántas ONG integran el Gran Acuerdo Venezuela? Un estimado. Bueno, es que nosotros no es que son miembros, o sea, trabajamos articuladamente, pero como te digo, nosotros hacemos es como un diagnóstico de quiénes están, quiénes pueden ayudar en diferentes localidades. Y nosotros llegamos a hacer un diagnóstico de más de 100 organizaciones sociales de venezolanos en Colombia ayudando a la migración. O sea, nosotros mismos ayudándonos a nosotros mismos, por así decirlo. ¿Y qué tipo de servicios prestan? Y valga la cuña, para que le digas a la gente qué servicios pueden encontrar en las ONGs de venezolanos en Colombia. Bueno, ese es un reto que teníamos, porque nosotros teníamos un directorio, pero uno de los retos que yo tenía, bueno, yo particularmente tengo, es sacar ese directorio de todas las ONG, como para que el migrante que llega sepa, oye, esta ONG atiende en salud, porque no todas atienden en todo. Claro. Cada una tiene su especialidad. Unas atienden en temas de regularización, que es súper importante. Hablando del tema que tú me decías del Pepe, cómo yo llegué con cédula, bueno, la segunda o tercera ola migratoria no se encuentra con esto de ya tener un contrato con una empresa. Entonces, el tema del PPT fue fundamental y eso también se logra gracias a la unión de todas las ONG que hicimos lobby, preparamos documentos, etcétera, para lograr eso, bueno, que gracias también al presidente Duque fue muy importante el PPT, porque sí verdaderamente es el primer paso para tú tener después trabajo, asistencia en salud, educación, todo lo demás. Entonces, de verdad que esa es la puerta que tú dices que puede ser un poco difícil ahora, pero sí se luchó porque se consiguiera ese permiso de protección temporal cuando llegó la gran ola migratoria. ¿Tú crees que hoy en el gobierno del presidente Petro se han hecho avances o más bien hay un contraste muy marcado de lo que hizo el presidente Duque por los venezolanos? Y hoy ese es un tema que ha quedado como de un lado, ha quedado ahí como entre sombras. ¿Qué opinas tú al respecto de ese tema? No, bueno, la diferencia es bastante grande. El presidente Duque fue muy generoso consiguiendo este PPT para millones de migrantes que pudieran aplicar y no necesitaban el tema del pasaporte. Y también te daba beneficio, era más fácil el acceso, ¿no? Porque mucha gente no tiene pasaporte. Hoy en día el pasaporte venezolano es uno de los pasaportes más caros del mundo y la gente no sobre todo esta ola migratoria que vino con más vulnerables, muchos no tenían pasaporte sino cédula. El presidente Duque borró esa barrera, por así decirlo,
con el PPT y logró aplicar mucha gente para este permiso que fue muy importante porque te permite estar 10 años, primero es largo, Sí. y te permite incluso después llegar a residencia, porque pues si tú tienes acumulado el tiempo de viviendo acá, puedes después aplicar a la visa residente, que es la que yo tengo. Okay. Entonces, realmente es un beneficio inmenso. Con el presidente Petro tenemos apenas recientemente, estamos en 2025, es que acaba de salir la visa, no tuvimos por varios años nada, y acaban de sacar una visa que es la visa B de visitante especial, que sí necesitas tener pasaporte y sí tienes que haber entrado en diciembre, antes de diciembre del 2024. Bueno, por lo menos es una vía, pero realmente sentimos que no es suficiente porque tiene la gran barrera del pasaporte. Está difícil porque para la gente que está llegando, sobre todo, por ejemplo, gente exiliada, que el pasaporte a veces lo tiene anulado o no pudo llegar con pasaporte, sino con cédula, no tienen una forma o un camino para regularizarse. Y realmente ese es el primer paso para tú poder estar legal en el país. No, y te hago la pregunta porque después del 28 de julio, en donde el pueblo venezolano se manifestó avasallantemente por Edmundo González y nos robaron esas elecciones, Sí. vino una ola de persecución y esa ola de persecución no ha terminado. Hay gente que está saliendo en este momento de Venezuela. Esa gente que está saliendo en este momento no tiene oportunidad de regularizarse o si hay algunos que otros caminos, que aplicar el El refugio, refugio. aplicar un asilo, eso está viable en este momento. Sí, tendrías que aplicar refugio, que también ese tomaba muchísimo, muchísimo tiempo y no te permitía trabajar. Entiendo que ahora, bueno, yo no soy la más experta en esa parte, hay organizaciones que sí tienen la información y ayudan a los migrantes, por eso es que es importante, ojalá sacar este directorio de qué hace quién. Okay. Hay algunos que se enfocan en ayudarte en temas de regularización, tienen muy buenos abogados, otros se enfocan más en temas de alimentación o en salud, pero básicamente sí, esta gente al principio llegó y no había como una vía, pero sí pueden aplicar por el tema del refugio. Es un poco demorado, pero ya entiendo, salió una resolución donde mientras te sale el refugio, puedes trabajar, que eso antes no pasaba. Entonces, bueno, habría que confirmar esa información, pero pues antes era terrible porque había gente que 3 años sacando el refugio no eran como se demoraba muchísimo, más de 3 años, personas 5 años esperando, y mientras tanto no puedes trabajar. Entonces, claro. ¿cómo haces para sí, subsistir? O sea, entonces era una vía como complicada. Mucha gente que pidió refugio, que venía perseguida de Venezuela, optó por irse por el PPT, que realmente no era como lo mejor, porque hay personas que sí necesitan tener una protección diferente. Porque nosotros como venezolanos tenemos muchísimo que agradecerle a Colombia. Colombia como pueblo, tanto en el gobierno del presidente Duque, pero como en los distintos gobiernos, porque nos han acogido de una buena forma. Que Duque fue. Sí, claro, y también él tuvo un momento muy difícil que fue el tema de pandemia, horrible, la migración más grande de la región. Fue muy difícil. Fue muy difícil y él lo manejó muy, muy bien. Pero acá el mensaje que yo quiero mandar es que si ciertamente los venezolanos que estamos en Colombia buscamos estar regulares, buscamos mantenernos de una manera que estemos a flote, tranquilos económicamente, bueno, hacer la vida, no podemos perder la esperanza de regresar a nuestro país. ¿Tú ves o tienes esperanza de regresar o ya tú te quedaste colombiana? Bueno, mira, yo verdaderamente esta lucha que he hecho por mi país ha sido desde el corazón. O sea, realmente yo no necesito querer volver para querer ver a mi país libre. ¿Me hago entender? O sea, no es como que, porque ya yo tengo muchos años aquí, yo tengo mi vida acá, ya tengo pues toda mi carrera, mi hija se está graduando en la universidad, o sea, no vería volver, pero eso no quiere decir que yo no deje de luchar por mi país. Es decir, es una lucha verdaderamente, yo creo que desinteresada, porque viendo esta migración que llega tan necesitada, es decir, y mucha gente sí quiere volver, ¿entiendes? Y mucha gente extraña a su familia. Evidentemente a mí también me gustaría volver para ver a mi familia, pero para volver necesito también ver un país libre, porque pues no sé si
si me dejan entrar, o sea, no sé, porque realmente nosotros hemos seguido luchando por recuperar la democracia en Venezuela. Estuvimos pendientes de las elecciones, que la gente pudiera inscribirse. Yo particularmente hice algunas denuncias porque aquí básicamente el 1% fue el que pudo votar. Claro. Entonces yo tuve que decir eso, mira, ¿cómo es posible que somos casi 3 millones y solamente pudieron votar 7.012 personas? O sea, eso es un absurdo, eso es menos del 1%. Entonces eso hay que mejorarlo. De todas maneras, yo siento que los líderes que se han formado afuera, mucha gente va a querer volver a un país libre con oportunidades. Y yo creo que tenemos que seguir luchando porque eso se va a dar. O sea, la vida va evolucionando. No, la vida no es estática. No es que todos nos quedamos iguales para siempre. Yo espero que no. Y sí, esa parte hemos querido lucharla desde Gran Acuerdo, no solamente con la asistencia humanitaria, sino valores como derechos humanos, democracia. ¿Por qué? Porque desde el inicio vimos que la raíz del problema era la falta de democracia, la falta de respeto por los derechos humanos y de las libertades más fundamentales de cualquier ser humano. Entonces era la raíz del problema. Entonces no podíamos solamente dar asistencia humanitaria y no atacar la raíz del problema. Claro. Ahora, seguramente algunos haters escribirán abajo en los comentarios, no, es que esa gente es de Voluntad Popular o es de ADEO, es de Copey. ¿Tú perteneces a algún partido político? Bueno, me llamo María Corina y la gente ya cree que eres Machado. Sí, a mí me dicen la Machado de acá, que con mucho orgullo porque la admiro muchísimo, y muy orgullosa de mi nombre también por ella. Pero no pertenezco a ningún partido. Yo me he ido más por el área social y por más el área de activista de derechos humanos y por abogar por recuperar la democracia de mi país, porque yo realmente quiero ver a mi país libre, sobre todo cuando veo a los niños que llegan acá. O sea, que yo digo, wow, o sea, por darte un ejemplo, una vez atendí a una mamá que me dijo, yo no sé leer, pero mis hijos han aprendido a leer aquí. O sea, a mí eso me duele, ¿entiendes? Claro. Porque, ¿qué quiere decir eso? O sea, hay gente que salió de allá con muchas necesidades y aquí encontraron, gracias a Dios, pues educación para sus hijos, pero es una gente que viene allá, pues con fallas en educación, gente que vino aquí buscando salud, porque allá no los atendieron o no tuvieron la capacidad de pagar miles de dólares o no tenían un seguro. Entonces yo verdaderamente sí aspiro que nuestro país sea libre, que haya democracia y que haya un mejor futuro por esos niños, que son los que ahorita están fuera y los que están allá pues con muchas necesidades. Es que por eso es nuestra lucha y cuando tú me cuentas esa historia, a mí me da un dolor inmenso, porque así como tú me dices esa historia, te voy a contar otra. Hay una señora que ella se encuentra acá en Cúcuta y ella cuida niños en una casa de una gente colombiana en donde ella me decía a mí, Rafael, ¿sabes cuál es mi mayor tristeza? Que yo tenga que dejar a mis hijos solos en mi casa y que una vecina les eche un vistazo para irme a cuidar a los hijos de otras personas para poder darle de comer a mis propios hijos. Es decir, yo dejo solo a mis hijos para cuidarle los hijos a otra persona. Y eso es el venezolano. El venezolano sale adelante, el venezolano es muy resiliente. Es luchador, es resiliente, tiene una mentalidad fuerte, se sabe reinventar, sabe buscar oportunidades. Y es porque en los últimos 25 años en Venezuela a nosotros nos quitaron todas las oportunidades. Sí. Nos quitaron las oportunidades de estudio, de trabajo. De seguridad. Un detonante como el que tú tuviste, un secuestro, tuviste que irte a otro país porque te secuestraron. Jóvenes que no pueden pensar en tener una vida porque no les alcanza el sueldo. Con un sueldito de $2, si eres mesonero, no vas para ninguna parte. Entonces, el venezolano es admirable. Es admirable. O sea. Es admirable. Y a veces mucha gente no lo entiende. Por eso este podcast se llama Desterrado. Es que no tenemos a dónde volver. Si Venezuela no recupera la libertad, los venezolanos no tenemos a dónde volver. Al contrario, van a seguir saliendo. Van a seguir saliendo. Y de hecho, ahí quiero entrar. Más de 8 millones de venezolanos hemos dejado el país.
De esos 8 millones de venezolanos, 3.1 millones se encuentran en Colombia. El Gran Acuerdo Venezuela maneja estadísticas de atención, cuántos migrantes han atendido o en qué zonas principalmente han atendido, en Bogotá, en La Guajira. ¿Cómo es ese movimiento? Sí, como te digo, nosotros estuvimos haciendo siempre un seguimiento de las organizaciones que iban surgiendo y a medida que fue llegando más migración, más se iban abriendo ONGs y principalmente Bogotá, las principales ciudades, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, y sin embargo hay unas que otras en otras ciudades también. Ya estamos regados por todo el territorio nacional, Okay. pero sí se concentran en Cúcuta, bueno mencionar Cúcuta, Bucaramanga también. Entonces, bueno, a medida que tú ves que la población se ha ido concentrando en las grandes ciudades, sin embargo, también hay personas que se han ido al eje cafetero, a Pasto, a Pereira, en fin. Pero, como te dije, donde más la atención se ha concentrado, bueno, Bogotá, número 1. Okay. Pero después en las principales ciudades y después ya la gente ha ido como migrando, pero en menor proporción a otras ciudades como otras regiones como el eje cafetero, Pasto, en fin, y también hay gente que utiliza Colombia como territorio de tránsito. Sí. Después siguen a Perú, a Ecuador, a Chile, incluso Argentina, o van para arriba, para Estados Unidos. Pero bueno, ya todo ese flujo migratorio por el Darién, que no lo recomendamos para nada. Claro. Y más bien yo creo que es mejor quedarse en Colombia y buscar trabajo, que sí es posible, buscar un tema de buscar una vía de regularizarse y no irse por caminos ilegales que son muy peligrosos. Sí. Entonces sí, se han atendido. Lo único que sí te puedo decir es que a partir de la caída de USAID, sí siento que están tambaleando algunas ONGs. Hay ONGs que se han mantenido, hay otras que han desaparecido por falta de recursos y otras que también están tratando de sobrevivir y buscando recursos para seguir con su labor y con su atención. Entonces sí es importante hacer un llamado a la cooperación internacional, al gobierno de Colombia, a las instituciones, que por favor apoyen estas ONG que tienen una comunidad, que tienen una base de datos, que tienen una atención permanente, pero que sí les hace falta recursos. Por ejemplo, desde mi lado de Gran Acuerdo, una de mis metas también es buscar más recursos para apoyar estas ONG que son más pequeñas, bueno, como nosotros también, porque también nosotros dependemos de, todo nuestro trabajo es voluntario. Claro. ¿Me hago entender? Entonces creo que el tema de recursos hay que enfocarse un poco en eso para que estas ONG no desaparezcan, porque sí hay muchas que han desaparecido y ahorita con el tema USAID me preocupa enormemente que desaparezcan más. Que desaparezcan por completo porque recibían recursos de USAID para proyectos. Sí, para proyectos, correcto. Te quería preguntar, ¿cómo ves el tema de la xenofobia en Colombia? Okay. Hemos visto países como Chile, bueno, lo que le pasó a George Harris, que fue algo súper polémico. Sí. Pero, ¿cómo ves ese tema acá en Colombia? ¿Hay xenofobia en Colombia? Mira, no. O sea, la verdad es que muy poca. O sea, en comparación con otros países y en comparación, yo atiendo gente en las ferias de servicio y tenemos una encuesta que hemos ido llevando, Eneida me ha ayudado a llevar esa encuesta y la queremos seguir llenando de más atención y de más datos y de más número de personas. Pero lo que yo he visto es que cuando yo llego a la pregunta de xenofobia, que me digan del 1 al 5, me ven así como, no, nada, 0. Y yo, bueno, toca 1. O sea, ¿entiendes? Como que 5 es mucha, 1 es poca y siempre me dicen, o sea, es como que me ven así como que no entienden la pregunta, como, ok, xenofobia. No, nada que ver. O sea, realmente Colombia ha sido un país hermano, verdaderamente hermano. Yo creo que no se compara con ningún otro país, ni con Perú, bueno, menos. O sea, es decir, un país que ha sido verdaderamente hermano de Venezuela, Colombia. Y hay que agradecerlo, y eso hay que decirlo, y no sé, hay que hacerles un monumento o algo, como te dije yo la otra vez que tenía la idea de dejarles algo simbólico, porque somos países hermanos. Y yo no he visto eso en ningún otro país. ¿Tú le recomiendas a la gente que esté huyendo del régimen venezolano que se quede en Colombia? Yo diría que sí, también habría que ver el tema político, ¿no? O sea, que verdaderamente ellos consigan aquí una protección. Porque fíjate lo que Porque a veces me da un poquito de miedo la gente
como Petro es cercano, no va así cercano, pero tiene una línea con, aquí hay embajada, aquí hay consulado, aquí hay, ¿entiendes? Que estuvieran en riesgo, pero creería que no, porque aquí las instituciones verdaderamente funcionan, o sea, aquí hay leyes, ¿entiendes? Entonces yo creo que si logran el refugio y logran esa protección, sobre todo los que vienen perseguidos, creería que tienen que buscar ese nivel de protección del refugio. Y ya para la gente que esté huyendo por temas de necesidad o por oportunidades, sin duda yo creería que Colombia es un país. Lo que pasa es que ya tenemos una capacidad, o sea, ya estamos llegando a más de 3 millones y yo sí creo que Colombia también no tiene una economía tan robusta como la tuvo en su época Venezuela, que sí recibió millones de colombianos, pero teníamos el boom petrolero. Aquí Colombia la economía no es tan fuerte y quizás ya haya que diversificar. Por ejemplo, yo fui a Argentina y me conseguí con que la gente la trataron buenísimo. O sea, veía venezolanos felices trabajando allá y no son tantos. Okay. Entonces, esto suena un poco extraño, pero creo que pudiéramos, ¿cómo te diría? Diversificar para que la carga, a ver, nunca va a ser una carga si la persona está trabajando. Sí. Eso le hace aportes al país, pagamos impuestos, creamos empresas, damos empleo, ¿me hago entender? Sí. Pero sí es verdad que creería yo que Colombia llega a un punto en que somos 3 millones, tiene bastantes, y pudieran, para mí pudiera ser una recomendación ir a Argentina, que no veo xenofobia, que veo que los tratan bien, o sea, lo vi porque hablé con la gente, Sí. y lo veo que no son tantos, entonces quizás España también me parece una buena opción, y bueno, Estados Unidos en este momento está como que no, Exacto. pero también hubiera podido ser, exacto. pero sí haciéndolo legal, o sea, la gente no se puede ir a lo loco, no, hay que ir a hacer los pasos legales para que también seamos una migración ordenada. No, y por eso te lo pregunto, porque mucha gente utiliza Colombia como un trampolín de tránsito. Ujú. Y bueno, personas con niños pequeños que atraviesan Colombia, caminan, pasan Panamá, se tiran ese No, Darién, eso no. intentan llegar a los Estados Unidos y ahora con todos los problemas que hay en Estados Unidos, eso del sueño americano se acabó. Total. Entonces, es como la recomendación de que si van a migrar tengan un plan Un concreto, plan, se sí. asesoren, puedan Ujú. sentarse primero con una ONG. Sí, las ONG siempre están dispuestas a atender y a explicar cuáles son los procesos. A lo mejor te toca sacar el pasaporte, entonces vas ahorrando, sacas tu pasaporte. En Venezuela sé que la gente está funcionando, es un poco más económico que sacarlo desde afuera. Entonces sí, yo diría que la recomendación es esa, o sea, investigar cuáles son los pasos en Colombia. Bueno, fíjate que aquí ya puedes entrar, pero ya hay una vía hasta diciembre de 2024. Si vienes ahorita, tendrías que investigar si necesitas irte por la vía del refugio o por una empresa o tú por un emprendimiento. O sea, habría que buscar, pero las Sí. ONG siempre están dispuestas a atender. Lo que sí nos recomendamos es que la gente se vaya hacia lo loco, ¿entiendes? O sea, y mucho menos por el Darién, ¿qué es eso? O sea, eso es un peligro y Sí. con niños, menos con niños pequeños. Eso es un, y ya Estados Unidos ya tiene una política de cierre de fronteras, está cero amigable con el migrante, a pesar de que ellos son un país de migrantes. Sí. Pero sí creo que es bueno investigar, ir con un plan. Colombia puede ser una opción, como te dije también Argentina, pues el mismo Chile, lo que pasa es que no sé, ya creo que también hay bastante xenofobia. España puede ser otra opción. Hay que investigar, pero sí hay opciones de crecimiento. Yo pienso que la gente tiene que buscar como decía mi papá, donde hay trabajo, ahí estoy yo. Así es. O sea, yo creo que esa mentalidad hay que hacerla. Y igual en Venezuela, los que estén en Venezuela, oye, mi admiración total, los que montan una empresa, los que siguen buscando, allá hay empresas todavía, Sí. ¿entiendes? Hay personas que siguen trabajando en la industria petrolera que, bueno, ahí ganan poco, pero bueno, yo creo que hay que seguir formándose y por el tema de educación que está tan fallo, yo diría que utilizar estas herramientas de inteligencia artificial, de YouTube, de toda esta parte para llenar ese vacío que hay en educación y que ojalá cuando logremos un traspaso hacia la democracia y una transición de poder pacífica, podamos entonces lograr más recursos para mejorar el tema de educación, salud, bueno, todo lo que hay que mejorar en Venezuela. Hay un tema que casi nadie lo toca, que es el impacto psicológico que sufre un migrante. Sí.
cuando traen niños pequeños, que los niños tienen que dejar a lo mejor su colegio, su familia, sus primos, Sí. con los que juegan, esa madre que a lo mejor el padre se fue a los Estados Unidos a buscar una nueva vida, tratando de que le den allá un documento y ahora tiene que regresarse. Es un impacto psicológico gigantesco. Fuerte, sí, fuerte. ¿Estas ONG prestan servicios de apoyo psicológico al migrante? Sí, hay algunas que tienen esos programas, no son muchas, pero yo sí creo que hay que prestarle atención a esa parte, porque es muy importante no decaer, no perder la esperanza, todo el tema del duelo migratorio hay que tratarlo. Sí hay algunas organizaciones que lo hacen, sin embargo pienso que hace falta más recursos para el tema de apoyo en psicología, que además, por lo general, los psicólogos, ese servicio es costoso. Sí. Entonces, sí las hay, nosotros tenemos identificadas algunas ONG, pero creo que hacen falta un poquito más de recursos y más apoyo en ese sentido. ¿Alguna persona que necesite uno de estos servicios, ¿a dónde puedes escribir? ¿A qué correo? ¿A qué teléfono? Para que nos lo digas acá. Bueno, nosotros tenemos nuestras redes sociales, Gran Acuerdo Venezuela, en Instagram, en X y en Facebook. Y el correo granacuerdovenezuela@gmail.com. Como te digo, estamos en temas de construir otra vez la página web y ahí vamos a tener el directorio donde podrán ver cada ONG qué hace, qué servicio tiene. Esperamos lograr ese objetivo y tener eso lo más pronto posible en la página web, que también es granacuerdovenezuela.com, que todavía no la tenemos lista, pero pues la idea es tener ese directorio, pero también nos pueden escribir al correo o por nuestras redes sociales. Ok, te quería preguntar, ¿crees que Venezuela va a ser libre o todavía nos queda un poquito más de tiempo? ¿Crees que María Corina Machado, esté mucho tiempo en la clandestinidad o ves la libertad cerca? Mira, la libertad va a llegar, eso va a llegar, o sea, yo creo que todos tenemos que visualizar. Yo creo que también manifestar y visualizar es muy importante. Yo a veces en mi vida he dicho, bueno, esto lo quiero lograr y no he tenido nada cómo lograrlo, pero yo digo, pero lo voy a lograr. Entonces, y lo he logrado. Entonces creo que eso de manifestarlo, que todos pongamos esa energía, que todos le pidamos a Dios, yo creo que es importante porque no estamos en una situación fácil. Tenemos 25 años, ellos se quieren aferrar al poder, no quieren dejar que otras personas vengan. Sí, básicamente están muy aferrados y tienen todas las instituciones tomadas. Es una dictadura. Entonces, combatir con eso no es fácil desde una vía pacífica, electoral. Fíjate que lo buscamos por la vía electoral y bueno, básicamente no les importó, o sea, no les importó que perdieron. Así es. Esa narrativa hay que seguir construyéndola y pienso que María Corina debe seguir su trabajo. Lo lamento que sea en la clandestinidad, ojalá pudiera llegar a una negociación de que ella poder salir y seguir su trabajo, que ella es muy buena, recorriendo el país, viendo las necesidades, y yo creo que es bueno que ella haga equipo con el señor Edmundo de hacer una narrativa de empezar a explicar cómo sería ese país con ellos, cómo sería ese país en democracia, o sea, enfocarnos en esa narrativa positiva, de esperanzadora, que incluya a todos. O sea, hay que incluirlos a todos, ¿entiendes? Y esa parte es difícil. Pero lamentablemente tenemos que seguir un camino de reconciliación que no es fácil. Pero yo siento que una vez que ellos vean que nosotros los estamos incluyendo a todos, ellos van a ceder. Y mostrarles nosotros lo maravilloso que va a ser Venezuela, incluso para ellos también. Ahora, cuando tú dices a todos, yo sé que te refieres al chavismo, al madurismo. Sí. Pero quería saber tu punto de vista con respecto a estos personajes que dicen llamarse oposición y que ahora están llamando elecciones, un Enrique Capriles, el Brito, los que se quedaron con los partidos, un Daniel Ceballos. Es decir, hay unos personajes de la política venezolana que están jugando un juego súper macabro. Muy decepcionante. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, me decepciona, porque nosotros nos tenemos que mantener unidos. O sea, si nosotros no nos mantenemos unidos, vamos a fracasar, ¿entiendes? Entonces esta gente se está yendo por unos caminos que no es donde está la mayoría de la gente y la gente les va a pasar factura. O sea, la gente no olvida
los traidores los tienen, mira, todo el mundo los tiene en la mente. Entonces, no, hay que estar unidos. Yo sé que hay diferentes opiniones, participar, no participar, pero tenemos que estar unidos. Claro. Y ellos tienen que estar del lado del pueblo venezolano. Si el pueblo venezolano dice que no, es no. ¿Entiendes? Mira, yo no me voy a prestar para eso. O sea, no me reconociste mis elecciones presidenciales, ¿por qué yo voy a participar en una regional si tú todavía no me has reconocido? O sea, no me has dado nada. Hay presos políticos, cientos de presos políticos. O sea, no me has dado libertad, metes presos periodistas. Entonces yo así no voy para ningún lado. O sea, lo lamento, pero así no. Cuando ellos empiecen a cambiar y empiecen a entender que el país es de todos, que tienen que dar libertad a los presos políticos, las madres que están llorando por sus hijos, o sea, ¿qué es eso? O sea, no, de verdad que ellos tienen que ceder, y tienen que ceder por las buenas o por las malas. Entonces ellos verán qué camino quieren. Ojalá sea por un camino de negociación pacífico y que ojalá, para que esto no se extienda, porque si no cada vez es más sufrimiento, cada vez es gente que va a ir saliendo. Creo que el fracaso más evidente de este gobierno, de este régimen, es la migración. Claro. Porque si tú tuvieras un país de oportunidades, la gente no saliera corriendo, la gente no se fuera, no tendrías a niños que van solo 2 días al colegio, no tendrías personas que se mueren en los hospitales porque hay falta de insumos. O sea, ellos tienen que entender esa parte, y que nosotros estamos proponiendo, el pueblo venezolano, avanzar a una transición pacífica que los incluya a ellos. Entonces, el pueblo venezolano es muy noble. Estoy segura que la idea no es la revancha. Claro que queremos justicia, obviamente, sí, pero queremos progresar, que nos dejen progresar. Y para progresar no va a ser en dictadura. Lo lamento, pero en dictadura no vamos ni que tengan 25 años más, vamos a seguir en declive. Necesitamos progreso, y el único progreso es a través de volver a la democracia, libertad, y que la gente pueda progresar y tener un mejor futuro. Esa debe ser nuestra narrativa, ese debe ser nuestro norte. María Corina se debe enfocar en eso, en explicar esa narrativa de una visión de país, de que eso los incluye a todos, hablarle a los militares, a los soldados, al sector público, a todos, y emocionarlos en que podemos tener una Venezuela mejor y de progreso para todos. María Corina, muchísimas gracias por este podcast. Creo que es muy nutritivo, creo que has dado en el clavo de no estar en la narrativa del régimen, sino en nuestra propia narrativa, en hacerle ver a la gente que en 25 años cuántos hospitales han construido, cuántos módulos de policía han construido, cuántas escuelas han construido. Entonces, llevar el tema hacia lo social más que hacia lo político. Correcto, me gustaría. Dejar de lado a los politiqueros y que el pueblo les pase la factura en un futuro no muy lejano. Creo que es importante resaltar eso, y que personas como tú, que yo sé que están establecidas acá en Colombia, pero que puedan llevar esa experiencia a Venezuela y recuperar lo que son las ONGs en Venezuela, que hubo un tiempo que hicieron un trabajo fabuloso y lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo con todas las adversidades que ellos tienen allá. Entonces, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Rafa. Y seguimos en esta lucha hasta el final. Hasta el final. Vean que si es María Corina Machado la que está hablando. Nos vemos en el próximo capítulo de Desterrados.